A diferencia de lo ocurrido en Afganistán, que luego de la invasión norteamericana y fuerzas de la OTAN, en la retirada 20 años después, todo terminó en caos. En Irak, luego de la presencia americana y de otras naciones, el país dio la impresión de poder encaminarse a un periodo de paz. Paz frágil, pero paz al fin. Sin embargo, la situación parece estar resquebrajándose. Hubo elecciones recientemente, no hay resultados claros. El clérigo Muqtada al-Sadr se asume como el ganador, pero milicias pro-iraníes amenazan con llegar a Bagdad en son de guerra. La situación puede estar delicada. ¿Cuán grave es este panorama? ¿Cuán frágil para la paz es este panorama allá en Irak? Consultemos con un experto en la región, como lo es Alejandro Laurnagaray de Urquiza. Vamos hasta Buenos Aires. Alejandro, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Por favor, un gusto saludarte, César Miguel, y un placer estar contigo nuevamente. ¿Cuál es la situación en este momento en Irak después de las elecciones? Bueno, como bien decías, creo que ¿no? Hay dos elementos claves que mencionaste. Por un lado, al clérigo, ¿no? Al-Sadr, que sí, efectivamente está saliendo primero en las elecciones, pero por el sistema político no alcanza, o sea, está muy lejos de alcanzar la mayoría para determinar quién va a ser el primer ministro, quién va a ser el presidente, porque de 329 escaños está alcanzando unos 73, 75, hay que ver cuando termine el escrutinio definitivo, pero va a tener que negociar con los otros partidos importantes de Irak, ¿no? Y por otro lado, lo que bien decías, la palabra frágil, la fragilidad del sistema político, el sistema institucional y de la cuestión socioeconómica en Irak, que está poniendo realmente al borde de un abismo. Irak viene de 40 años de guerras, de inestabilidad, bueno, la invasión norteamericana en 2003, después de la retirada en 2011 oficial, ¿no? De la coalición, el surgimiento del Estado Islámico, la guerra civil. Parecía luego del 2017, cuando se vencía y se debilitaba el Estado Islámico, que se encaminaba nuevamente con elecciones. De hecho, esta es la quinta elección luego de la caída de Saddam Hussein, ¿no? Pero en el 2016 y el 2019, con manifestaciones muy fuertes, una de ellas encabezadas por el clérigo Sadr, que tiene una legitimidad importante dentro de Irak, con lo cual puede ser un elemento positivo que haya salido primero con mayor apoyo, pero las milicias proiraníes, como bien las mencionabas, hay que tener en cuenta también un elemento, que tienen una coalición que participó de las elecciones y el mismo clérigo va a necesitar negociar con la agrupación política que reúne a estas milicias proiraníes para formar gobierno. Ese es uno de los elementos importantes, porque tenemos, por la constitución iraquí, el primer ministro es chiita, el presidente de Irak es kurdo. Recordemos que tenemos el Kurdistán iraquí, que es una región autónoma, reconocida, no independiente, autónoma, pero que quiso hacer un referéndum independentista en 2017 y eso generó tensiones. Tenemos, César, tensiones políticas y militares por todos lados en Irak. La situación es muy frágil. Y luego el presidente del Parlamento, que también forma una coalición que le fue muy bien en las elecciones. Tenemos 4 o 5 partidos importantes que van a tener que sentarse a negociar para formar un gobierno en medio de una sociedad que está harta, diría, no solo de la corrupción, que viene desde que formaron el nuevo gobierno en 2005 y se sucedieron distintos gobiernos, sino de la falta de empleo, de la Ya, crisis económica. sí. Alejandro, Sí, fíjate, hay un detalle. Cuando hablamos de Irak, hablamos de un importante productor de petróleo, hablamos de un país que obligó a una movilización mundial, bélica. El mundo estuvo sacudido y tenso por la cacería de Bush en contra de Hussein. Y ahora tenemos esta situación tan fragmentada que nos has dibujado, que puede ser letal, puede ser peligrosa. ¿Quién es el clérigo al-Sadr?
¿Está realmente el Estado Islámico muerto en Irak o no? ¿Quiénes son las milicias proiraníes? En fin, estamos hablando de elementos, de factores, y ninguno de ellos pareciera ser realmente democrático o pacífico. ¿Qué nos puedes decir? No, no, totalmente. A ver, la democracia instalada desde el 2005 con la nueva constitución, por supuesto que es frágil y tiene elementos de debilidad estructurales porque fue un sistema político impuesto luego de la guerra, que no encontró su cauce natural para fortalecerse. El clérigo Muqtada al-Sadr, bueno, es un hombre, es un nacionalista, histórico enemigo de los sunitas de Saddam Hussein, antinorteamericano. Por supuesto, en realidad todos los partidos políticos y agrupaciones están promoviendo la salida definitiva, ¿no?, de los norteamericanos de Irak, que lo venía negociando Trump, después se frenó un poco y ahora igual siguen negociando esa salida porque quedan todavía algunas bases. Y los norteamericanos habían prometido una salida total, hay que ver qué pasa, por supuesto. El Estado Islámico, si bien lo que se llama la guerra civil, ¿no?, iraquí entre 2014 y 2017, quedó muy debilitado en Irak el Estado Islámico, pero no está muerto. No está muerto. Hace poquitos días detuvieron a lo que sería el ministro de Finanzas, ¿no?, del Estado Islámico, así entre comillas llamándolo. Se sigue debilitando. Tiene de haber tenido hace 6, 7 años 50.000 miembros, hoy está en alrededor de 10.000 miembros en toda la región, ¿no?, no solamente en Irak. Está debilitado, pero no muerto. Y un elemento clave, César, que las milicias proiraníes, que son enemigas del Estado Islámico, que lo combatieron muy fuertemente, Sí, bueno, si Muqtada al-Sadr termina debilitando la posición política de estas milicias iraníes, puede generar un resurgimiento y fortalecimiento del Estado Islámico. Por eso, este equilibrio frágil y peligroso también para la población iraquí entre Muqtada al-Sadr, los kurdos, las milicias proiraníes, es como que por un lado están enfrentados, pero a su vez se necesitan mutuamente, porque si se resquebraja aún más ese débil equilibrio, puede fortalecerse el Estado Islámico si es que se debilita aún más la posición de las milicias iraníes que, como bien decías, no están reconociendo este triunfo, entre comillas sí. también, de Muqtada al-Sadr. Una última pregunta, Alejandro. Habida cuenta que estamos hablando en definitiva de grupos armados, cercanos incluso al terrorismo, algunos de ellos abiertamente terroristas, ¿no hay riesgo de guerra civil en Irak? Sí, por supuesto. A ver, hubo una guerra civil hace muy poquitos años, entre 2014 y 2017. En 2019 las manifestaciones fueron muy violentas y de hecho el gobierno reprimió, inclusive con participación de estas milicias proiraníes, mataron a 600 personas y hoy se está en Irak al borde de nuevos enfrentamientos. Digo, ahí, por un lado, el debilitado sistema político en el cual la gente y sobre todo los jóvenes que son muy proclives a generar nuevas formas de violencia contra el sistema político iraquí, si los partidos no fortalecen la legitimidad de la que hoy carecen en gran parte, puede totalmente, César, generarse una Ya. nueva guerra civil. Por eso es muy importante sobre todo el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Por favor, César, fue un placer hablar contigo y cuando Alejandro Laurnagaray de Urquiza es experto en los temas del Medio Oriente. Nos habló desde Buenos Aires. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.